Buenas noches a todos y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Saben que estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Telegram, en Facebook y, por supuesto, si quieren más información sobre la cadena, solamente tienen que enviar un WhatsApp al siguiente número, al 669-728-673, con el mensaje "Quiero información" y les llegará la programación de toda la cadena. El gobierno se presenta a las elecciones con una batería de promesas. Los gobiernos en elecciones siempre encuentran cosas que prometer con el dinero de todos los demás. Estas promesas electorales, primero, nos deberían sorprender porque gobiernos que llevan 3, 4 años en el poder, que nos digan ahora de repente que se les ha ocurrido la idea maravillosa de cómo mejorar la vivienda, de cómo garantizar la vivienda para todos, de cómo dar soluciones para los jóvenes, etcétera. Todo se les ha ocurrido justo antes de las elecciones. Las promesas de los gobiernos siempre se pagan y siempre se pagan en mayor deuda, muchos mayores impuestos, mayor inflación o mayor empobrecimiento. No hay nada que prometa el gobierno que no te quite primero. Y además el impuesto inflacionario es el que más daño hace a todos. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes pensarán, bueno, se lo van a quitar a los ricos, se lo van a quitar a las grandes empresas, se lo van a quitar a los grandes tenedores. No, se lo van a quitar a usted. ¿Y cómo se lo quitan a usted? Vía el impuesto inflacionario que es el que ha hecho que España sea el país que más renta disponible haya perdido de todos los países de nuestro entorno. Nos han empobrecido masivamente y nos hablan de justicia social. El gobierno nos dice ahora que está muy preocupado porque hay candidatos de la oposición que dicen que la justicia social es un invento de la izquierda para empobrecer a la gente. Pues sí, es que lo es. Porque además, si el gobierno se hubiese leído las encíclicas de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de Juan Pablo I, el Concilio Vaticano II, de los que hablan cuando dicen que ellos defienden la justicia social, sabrían que lo que defienden en esta constante utilización del expolio a los ciudadanos no es la justicia social, sino la justicia antisocial, que no es ni justicia ni es social, que es la destrucción del poder adquisitivo de los ciudadanos y el empeoramiento generalizado de las condiciones. Los jóvenes a los que les parezca una buena idea que les subvencionen el Interrail deberían pensar que lo están pagando con las mayores cotizaciones sociales de los países de nuestro entorno, es decir, haciendo mucho más caro contratarles a ellos y encontrar un empleo en un país que tiene el mayor nivel de paro juvenil de todos los países de nuestro entorno. Todos aquellos que piensan que estos regalos, entre comillas, del gobierno van a llegar del bolsillo de los ricos, se olvidan de la rapidez con la que el gobierno te hace rico a ti, lo rápido que baja el listón de rico y te sube los impuestos y te empobrece a ti. La realidad de la economía es que España se dedica demasiado a esperar promesas del gobierno y luego lo que encuentra siempre es el fracaso de esas promesas y la realidad de que el endeudamiento, el estancamiento económico a largo plazo, porque recordemos que España no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019 y está todavía a niveles del año 2011 en cuanto a acercarse a la media de la Unión Europea en lo que es renta disponible y PIB per cápita ajustado por lo que es el poder adquisitivo. ¿Qué es lo que nos está demostrando? Nos está demostrando que el gobierno nos sale muy caro,
que el Estado no regala nada, que el Estado lo único que hace es detraer recursos y si los administra mal, como está ocurriendo, nos hace a todos mucho más pobres y nos hace a todos mucho menos productivos y reduce las posibilidades de crecimiento a futuro pasándole la factura a nuestros nietos. La realidad de todas estas promesas electorales es que el gobierno nos sale muy caro, muy caro. Muy buenas noches y bienvenidos a Economics. El mercado está en una situación en la que hay un enorme exceso de complacencia. Tenemos la suerte de contar con mi buen amigo y compañero Jacobo Blanquer para hablar un poco sobre la situación del mercado, qué es lo que se avecina, porque el riesgo de una fuerte corrección de mercado con un entorno en el que hay un exceso de complacencia no es pequeño, porque el índice de lo que es avaricia, codicia y miedo está en niveles de codicia actualmente. ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches y bienvenido a tu casa de nuevo. Jacobo, cuéntanos un poco ese entorno de mercado, cómo lo ves y esa probabilidad de una corrección importante a corto plazo. Bueno, a ver, la corrección importante. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el mercado lo que está es en un momento en el que está descontando todo lo bueno, ve todo bonito. Es decir, está descontando que la inflación es probable que baje, o según piensa el mercado que vaya a bajar de una manera rápida a final de año, que esto va a provocar que pueda haber bajadas de tipos y que todo ello no va a afectar ni la subida de tipos que ha habido ni la inflación que hemos tenido vaya a afectar al crecimiento. Con lo cual, el crecimiento va a seguir razonablemente bien, vamos a tener un soft landing, un aterrizaje suave de la economía, pero que no va a llegar a la recesión y para luego volver a crecer. Es decir, que vamos a pasar por un momento en el que los tipos han subido pues de 0 al 5%, como están en Estados Unidos, sin que haya consecuencias ni a nivel macroeconómico ni a nivel micro, porque los resultados empresariales, como hemos visto en los resultados de este primer trimestre, pues francamente han sido muy buenos. Entonces, el mercado está un poco en esa visión maravillosa de que todo va a pasar así. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que no pase. Es decir, que yo creo que los tipos no van a bajar en el 2023, como mucha gente espera. Yo creo que la inflación no va a bajar tan rápido como se espera. Y estamos viendo que con unos datos de paro muy fuertes, como los que hemos visto, pues es difícil ponerse a bajar tipos. Y que la economía, los resultados empresariales, hemos vivido un primer trimestre, la verdad es que han sido muy buenos, lo que pasa es que podemos estar en el pico del año debido a que lo que se está usando es mucho ahorro que hemos tenido de la época de la pandemia, etcétera, en cuanto al consumidor, y eso es lo que está haciendo que los resultados empresariales sean buenos. Ahora, es muy difícil que que unas empresas en las que les sube su coste de financiación hayan tenido una subida tan importante como la que hemos tenido en los últimos meses y no se vean afectados en sus resultados empresariales, con lo cual es probable que eso lo veamos en los siguientes resultados. Yo no espero tampoco una recesión dramática, creo que no, gracias a Dios, creo que la economía está aguantando bastante bien, mejor de lo que muchos esperábamos, y esto puede hacer pues, que la recesión sea relativamente suave. La corrección del mercado tampoco, yo no sé si va a ser en corto plazo, porque podemos aguantar hasta los siguientes resultados empresariales, que no los conocemos hasta julio. Tenemos que ver cuándo empiezan de verdad los datos macro a notarse, si es que se notan, que a lo mejor sí que pasa lo que está descontando el mercado. Yo no estoy diciendo que es 100% seguro vayamos a tener razón, pero es probable que no, y que entonces pues que tengamos todavía unos meses o un mes que funcione un poco todavía todo, pero que luego pues veamos algún tipo de caídas significativas, muy importantes. Bueno, eso yo creo que está por ver. Yo no creo que va a haber alguna caída, pero tampoco creo que vaya a ser un drama de caída del 25% ni nada de eso. Creo que van a ser inferiores. Efectivamente, más bien un entorno en el que hay un exceso de complacencia actualmente, un mercado que espera que los tipos bajen y a la vez que la economía se fortalezca, que es algo pues muy difícil que ocurra o
suben los tipos y se mantienen, que es lo más probable, y la economía, como dices tú, se mantiene en un aterrizaje suave, o tenemos un desplome de la economía, que es lo que llevaría a los bancos centrales a bajar los tipos, pero no podemos esperar bajadas de tipos y a la vez una economía que vaya bien. Y claro, yo creo que la gran diferencia es que efectivamente puede haber un entorno de volatilidad importante, pero no necesariamente un crash o una fuerte caída, entre otras cosas porque mucho de eso ya se dio en el año 2022. Pero efectivamente el posicionamiento de los inversores parece ser orientado más bien a que todo salga peligrosamente bien, ¿no? Y cuando las cosas se han torcido tanto como se torcieron entre el 2020 y el 2022 con las bajadas de tipos y el aumento de liquidez, es difícil que todo salga bien a la vez, ¿verdad? Hombre, lo que es muy complicado es que una economía, desde el punto de vista micro, unas empresas te aguanten unas subidas del coste financiero, que su endeudamiento al final que no se ha notado mucho en el coste financiero y que no afecte sus resultados ni afecte las ventas. Claro. En una inflación alta. Es complicado, que por ahora ha pasado. Lo que pasa es que hay muchos indicadores que son retrasados, como el del paro que hemos comentado, que normalmente se tarda a notar, y las subidas de tipos normalmente las empresas suelen tardar entre 12 y 18 meses en empezar a notarse realmente su publicación de resultados. Las subidas que tuvimos el año pasado, pues es probable que las empecemos a notar en los próximos resultados empresariales. Pero insisto, yo no estoy diciendo que vaya a haber un crash, creo que el mercado puede aguantar. Lo que no veo es mucho motivo para que siga subiendo, eso sí que no lo veo. Puede aguantar todavía algún mes y podríamos tener algún tipo de corrección, no excesivamente importante, pero sí que alguna corrección. Claro, o sea, efectivamente, yo creo que la clave aquí es que los inversores no continúen apostando a la expansión de múltiplos, que es lo que ha liderado el mercado en esta época de alta complacencia. Hablabas del impacto de las subidas de tipos en el consumo y en los resultados empresariales con un efecto de calaje de 12 a 18 meses. ¿Cuáles son los sectores que tú crees que están mejor protegidos para evitar el impacto de esas subidas de tipos, y cuál es la mejor forma en la que los inversores pueden protegerse ante bueno, pues lo que comentábamos antes, ante un entorno en el que el mercado, digamos, reduzca ese nivel de euforia en el que nos hemos metido en estos primeros meses del año? Bueno, hay dos preguntas. Lo primero, los sectores. Como hemos tenido una combinación de subida de tipos provocada en gran parte por la subida de la inflación, todas aquellas compañías que tengan un poder sobre el precio, un pricing power, para poder aumentar los precios en función de los costes, del aumento de sus costes por inflación y por subida de tipos, pues, lógicamente son las que mejor pueden aguantar. Lógicamente, a nivel de subida de tipos, todas aquellas que tengan menos deuda son las que mejor van a aguantar. Las que peor aguantan, lo hemos visto, son esas empresas que necesitan constantemente financiación y que lo hemos visto, todas las empresas con beneficios cero o con pérdidas en el Nasdaq son las que sufrieron unas caídas más fuertes el año pasado, y este año no son las que están liderando la recuperación. Este año la recuperación del S&P y del Nasdaq son básicamente 5 compañías los que lo están llevando, ¿eh? El 80% de la subida está justificado por las subidas de Apple, de Microsoft, de Google, de Amazon y Netflix y Nvidia, o sea que no hay mucho más. Claro. Entonces, todas las empresas con pérdidas que necesitan constantemente rondas de financiación, pues cuando sube el coste, pues esas son las que tienen más complicado. Y en cómo cubrirse, bueno, yo lo único es... yo en el fondo que estoy gestionando, en Adriza Global, pues sí que estoy dispuesto a gastarme un poco de dinero en comprar coberturas. Tenemos una volatilidad que está muy baja por la complacencia que tú has comentado, que es efectivamente como tú has dicho, y hecho hace que el VIX y la volatilidad está muy baja, por lo cual no es muy caro ahora cubrirte ante una posible caída para vencimiento de junio o para vencimiento de septiembre, que es donde nosotros lo estamos haciendo más. Con eso nos cubrimos ante posibles caídas, no al 100%, pero sí que mitigarlas y que no sean tan fuertes como las que puede tener el mercado.
Esa cobertura de riesgos es muy importante cuando hay momentos de volatilidad, porque además te permiten buscar oportunidades a largo plazo. Al final somos inversores a largo plazo y buscamos pues, esos valores que lo van a poder hacer mejor en los próximos meses. Ante un escenario en el que los tipos se mantengan después de subir hasta los niveles que se espera en la próxima reunión de los bancos centrales, una renta fija que lo ha hecho muy bien y una renta variable que ha sido liderada, como comentabas tú, por esos grandes gigantes tecnológicos, ¿en qué sectores debería fijarse el inversor para buscar posibles oportunidades ante una corrección o una moderación en el exceso, como lo queramos llamar? Bueno, a ver, pues últimamente la verdad es que los sectores más defensivos no lo han hecho bien. ¿Por qué? Porque estaban descontando continuas subidas de tipos. En el momento que las subidas de tipos ya se nivelan, pues puede ser que esos sectores más defensivos, ese consumo más estable, pues tengan un mejor comportamiento. Yo todavía no me metería, a pesar de que lo ha hecho muy mal, en real estate, esperaría, yo creo que todavía puede estar tocado. El sector tecnológico es que es muy grande. Real estate, inmobiliario, para los que nos están viendo. Inmobiliario, perdona, sí, inmobiliario. El sector tecnológico es muy grande y dentro del tecnológico habría que diferenciar, pero las grandes han subido, yo creo que han recuperado casi mucho de lo que le han caído y empiezan a estar otra vez ajustadas de precio. Los bancos es complicado, porque los bancos por un lado les viene muy bien este escenario, por otro les tiene que aumentar la mora y hay que ver hasta dónde. Y con lo que hemos visto en los últimos meses, pues con Credit Suisse sobre todo, pues vemos que son realmente cajas negras. Y luego la fuga de depósitos que está afectando sobre todo en Estados Unidos, que si esa corriente continúe, pues podemos volver a algún banco regional más cayendo. Aunque yo creo que los grandes bancos europeos no van a sufrir, no hay por qué preocuparse para ellos, y pueden ser una oportunidad. En la banca hay que entrar y salir, no es una inversión que digamos que hay que estar permanentemente, porque nosotros por lo menos entramos y salimos, somos más activos en ese sector. Todo lo que es más cíclico, pues también diferenciaría. Yo a lo mejor todavía en materiales mantendría la posición y a lo mejor en autos, etcétera, pues sí que bajaría algo. Más o menos yo me quedaría con eso. En cuanto a los activos que has dicho, sí que puede haber una oportunidad en su momento, cuando en la renta fija se empiece a descontar que puede haber bajadas de tipos, o sea, después de la próxima reunión. Incluso puede haber un rally porque pues, se piense que los tipos van a bajar y que veamos cómo bajan los tipos, suben los precios de la renta fija, y puede ser ahí que tener una valoración un poco larga pueda en verano tener un comportamiento razonable. Fenomenal, pues nos quedamos con esa imagen, un mercado que probablemente pues se ha pasado de frenada en cuanto a optimismo, una posible corrección que no tiene por qué ser una situación extremadamente peligrosa, sino simplemente de ajuste de valoraciones, y los sectores que están más implicados en ese entorno, sobre todo ante lo que yo creo que es clarísimo, ¿no?, que es una ralentización económica, en el que es verdad que también se reduce significativamente el riesgo de una crisis, pero no el de una recesión. Yo creo que esa es la clave de lo que tú estás comentando. Jacobo, muchísimas gracias. Yo creo que hay otra última pregunta que me gustaría hacerte rápidamente, que es, muchos inversores están pensando en los tipos, dónde se van a parar. ¿Dónde consideras tú que será ese nivel máximo de tipos en Estados Unidos, en la eurozona? Yo creo que en líneas generales estoy bastante de acuerdo con el consenso. Que haya una última subida en la próxima reunión de 25 puntos y que entonces hagan una pausa, pero no una pausa como algunos piensan para empezar a bajar corriendo, no. Eso. Una pausa para esperar y mirar, ver cómo quedan los activos, cómo queda todo. Con eso, si vemos que la inflación sigue moderándose ligeramente, pues probablemente sean los máximos. Pero desde luego yo lo que no creo es que vaya a haber una bajada, que lleguemos al pico y enseguida a la siguiente reunión ya nos pongamos a bajar. No. Efectivamente.
Pues efectivamente, eso lo hemos comentado en muchas ocasiones. Desde luego, el que espere que con un mercado laboral como el de Estados Unidos la Reserva Federal se vaya a poner a bajar tipos, pues no tiene mucho sentido. Muchísimas gracias, Jacobo, bienvenido a tu casa. Con el coste salarial, con las subidas claro. Con ese coste salarial tú no te puedes poner a bajar tipos, porque entonces ya... Claro, entonces la inflación se va mucho más arriba. Claro, tenemos o sea, lo que no se puede hacer, yo creo que lo que estamos diciendo constantemente es no apostar a una cosa y la contraria a la vez, no apostar a que la inflación se va a reducir rápidamente y a la vez que se van a bajar los tipos y que la economía pues no va a tener ningún cambio. Yo creo que esto hay que ser un poco más realistas. Muchísimas gracias por tu análisis, Jacobo. Fuerte abrazo y ya sabes, bienvenido a tu casa. Siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a un corte y seguimos. Uno de los elementos más importantes de la economía es el Producto Interior Bruto per cápita, el Producto Interior Bruto de cada uno de los ciudadanos de un país. Muchas veces los gobiernos hablan del Producto Interior Bruto como si fuese exactamente igual si tienes más habitantes o menos. Vamos a ver con nuestro buen amigo José Ramón Riera, que siempre nos deja estos vídeos absolutamente esenciales, qué es lo que está pasando con el PIB per cápita en España, el PIB por cada uno de nosotros. Vamos a verlo. Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics traemos algo que acaba de ser publicado por Eurostat y que se lo vamos a contar a todos tus espectadores. Ya sabes, si el gobierno lo permite. Los datos a los que me refiero son el PIB per cápita y con ello lo que hoy quiero mostrarle a todos estos espectadores es que el gobierno, cuando dice que España es el mejor de Europa, realmente les está diciendo justo lo contrario de lo que es verdad. ¿Cómo lo voy a desmontar? Muy sencillo. Vamos a coger el PIB per cápita que publicó Eurostat para el 2019 y lo vamos a comparar con el 2022. Si de esos resultados sale que la Unión Europea crece un 2,7%, mientras que la zona euro crece un 1,9%. Algo muy importante, la pandemia. Sí, y la guerra de Ucrania ha sido casi igual para todos, porque hay países que están mucho más cerca de la guerra de Ucrania que nosotros, como es el caso de Polonia. Bien, ¿cuáles son los vencedores de este análisis? Sin duda, el primero es Irlanda, que crece un 30,1%, el segundo es Croacia, que crece un 14%, y el tercero precisamente es Polonia con un crecimiento del 11,1%. Pero también tenemos en la posición 10 a Grecia, que crece un 5,9%, o en la 16 a Portugal, que crece un 3,3%. Muy por delante de nosotros está Italia, que ocupa la posición número 18 y crece un 2,3%, y en las últimas posiciones están Francia con un decrecimiento del 0,1%, Alemania en la posición 26 con un decrecimiento del 0,3%, y en la última posición precisamente España, que decrece un 2,4%. Sí, un 2,4 es el decrecimiento del PIB per cápita de nuestro país. Por lo tanto, Pedro Sánchez y la ministra Calviño pueden decir lo que quieran. La realidad es lo que dice Eurostat, que además los datos provienen del Instituto Nacional de Estadística, cuya presidenta ha sido nombrado obviamente a dedo por la ministra Calviño. Por lo tanto, no es que lo diga José Ramón Riera, ni siquiera que lo digas tú, Daniel, es que lo dice Eurostat. España es el último en crecimiento, porque decrece un 2,4%, es el que decrece más en la posición europea. Somos el 27 de 27 países. Creo que con esto queda todo dicho. Si Eurostat le acaba de dar una auténtica paliza a la presidencia del gobierno y a la ministra de Economía. Muchas gracias. Esta realidad
contrasta con la euforia del gobierno, que nos dice constantemente que España es el país que más crece de la Unión Europea. Bueno, que rebote el Producto Interior Bruto no significa que España esté creciendo cuando hemos tenido la mayor caída en el año 2020 y, como reflejan esos datos de Eurostat que nos estaba mostrando José Ramón Riera, la realidad es que el PIB per cápita, el Producto Interior Bruto por habitante de nuestro país, ha caído masivamente y es el peor de todos los países de la Unión Europea. No es que esto sea, como dicen muchas veces, cuando quieren excusar estas cifras tan malas, porque es que luego, claro, ellos utilizan la propaganda diciendo que hay récord de empleo y que crecemos más que nadie, y cuando se les muestra que tenemos la mayor tasa de paro de la Unión Europea, la mayor tasa de paro escondido de la Unión Europea, la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea y encima el peor desempeño de PIB per cápita de toda la Unión Europea, entonces te dicen que es que esto le ha pasado a todo el mundo. Falso. Es completa y absolutamente falso. España es el país que más ha aumentado el endeudamiento, 5 veces más que la media de la Unión Europea en el periodo 2019-2022. España es el país que más ha perdido en Producto Interior Bruto por habitante. España es el país que más ha perdido en renta disponible. España es también el único país de los países comparables que no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019 y encima la inflación acumulada desde que gobierna este gobierno es de más del 14%, el 14,2%. Es que los datos son absolutamente aterradores. Y vuelvo a repetir, porque al ministro Escrivá y a algunos otros ministros les molesta. Son sus propios datos, y les estamos demostrando que con sus propios datos, utilizando los datos oficiales, España no es que esté bien, es que está muy mal y muy mal comparado con todos los países que han tenido la misma pandemia, la misma guerra de Ucrania y las mismas políticas por parte del Banco Central Europeo. ¿Cuál es la diferencia? La gestión de este gobierno. Lo que ha hecho que España esté mucho peor que todos los demás es la gestión de este gobierno. Vamos a un corte rápido y seguimos hablando. Las subidas de tipos van a llevar a una contracción del crédito. Es inevitable, absolutamente inevitable. El último dato que publica el Banco Central Europeo muestra que más del 45% de las entidades financieras han publicado que se está reduciendo el crédito a familias, a empresas y a inmobiliario. Es muy evidente, claro, no solamente es porque haya menor demanda, que también, sino porque las dificultades con las que se enfrentan los bancos son relevantes. Por un lado, incuestionablemente va a aumentar la morosidad, que lo comentábamos hace un momento con Jacobo Blanquer. Por otro lado, incuestionablemente, la parte del activo de los bancos sufre por el lado de los activos que son rentables, los préstamos, por la parte de las inversiones, por su valoración, y por el lado del pasivo está todo el riesgo que se está generando con el tema de las salidas de depósitos, el miedo que se genera. Muchas veces, cuando los ciudadanos escuchan salidas de depósitos, piensan que son los ricos o los ciudadanos privados los que están sacando el dinero de los bancos. No, lo que son fundamentalmente las empresas. Es la caja de las empresas cuando hay esta salida de depósitos que necesita refugiarse en activos monetarios para protegerse ante lo que podría ser un riesgo de perder parte o una parte significativa de sus depósitos. Creo que tenemos conexión con mi buen amigo Jon Aldeco y como veo que la tecnología nos está está haciendo pasar un mal rato en este entorno, creo que la clave es comentar que lo que nos enfrentamos en los próximos meses es un problema importante. Es un problema importante. Vamos a ver, cuando el gobierno no reduce su gasto
el problema inflacionario y la solución al problema inflacionario se le pasa la factura al tejido productivo. Es decir, para reducir la inflación hay que reducir la cantidad de dinero, hay que subir los tipos de interés y hay que reducir la demanda agregada. La cantidad de dinero se está reduciendo por parte de los bancos centrales, los tipos de interés están subiendo, ¿de acuerdo? Pero la demanda agregada, si el gobierno, que pesa el 50% del PIB, no reduce su gasto, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el efecto de la subida de tipos y todo el efecto de la reducción de dinero, que significa menor acceso a crédito, recae sobre las empresas y las familias. Y además, como los gobiernos financian su déficit, da igual el momento en el que sea, solo es una cuestión de precio. ¿Qué es lo que ocurre? Que hacen un efecto de desplazamiento de crédito, eliminando acceso a crédito a familias y empresas, incluso en un entorno relativamente laxo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? El Banco Central deja de comprar bonos del Estado, pero esos bonos se siguen emitiendo y se siguen comprando, y los bancos tienen que comprar esos bonos que no compra el Banco Central, y entonces tienen menos posibilidad de prestar a familias y empresas, ¿de acuerdo? Los gobiernos, como tienen menos demanda de sus bonos, tienen que pagar más por la refinanciación de su deuda. Y lo más importante es que nos encontramos entonces en lo que se llama crowding out, efecto desplazamiento, que es que todo el coste de la normalización monetaria recae sobre las familias y sobre las empresas, mientras los gobiernos siguen absorbiendo crédito y siguen aumentando o manteniendo sus enormes desequilibrios a costa de todos. Vamos a publicidad y después de unos mensajes absolutamente esenciales, nos vemos en el plasma. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
Bienvenidos de nuevo a Economics y vamos a ver nuestros gráficos de la semana como siempre. Vamos con el primero, que yo creo que es muy importante. Aquí lo que veis es la cotización de los bancos regionales en Estados Unidos. Los bancos regionales en Estados Unidos han tenido un desplome, primero por la caída de Silicon Valley Bank, ¿os acordáis? Después fue First Republic y a pesar de que la Reserva Federal ha puesto una serie de medidas de contención para que la salida de depósitos no genere un problema de descapitalización de los bancos, la realidad es que los inversores no confían en esas medidas y siguen teniendo un nivel de incertidumbre muy elevado. Esta caída, además, en cuanto hay una pequeña mejora, un pequeño rebote, inmediatamente vuelve para abajo. Mucho cuidado con esto porque los ciudadanos piensan que esto es un problema, como siempre ocurre, de los americanos que son todos locos, de los americanos que no tienen ningún impacto sobre Europa y ningún impacto sobre el resto del mundo. Y recordad siempre, los bancos norteamericanos son siempre el síntoma de algo mucho mayor, no son la causa de los problemas. Los bancos norteamericanos lo que están mostrando es el efecto de años de exceso monetario y de años de tipos reales negativos, y ahora está explotando por el lado del activo y por el lado del pasivo los depósitos. Ojo, porque hay que prestarle atención, porque igual que pasó en el año 2008, que no caigamos en la complacencia de decir esto son tonterías de los americanos, a nosotros no nos afecta porque somos los más regulados y los mejores, y luego pasa que pues efectivamente son crisis mucho más profundas. Vamos a prestarle atención en las próximas semanas. Vamos al siguiente gráfico, que es también muy importante porque hablábamos antes de la contracción de crédito. Ojo, fijaos en esto. Datos del Banco Central Europeo. La reducción de crédito a familias, a empresas y a inmobiliario es enorme. Más de 45% de las entidades europeas están reflejando ya que hay una contracción de crédito, muy fuerte, que además va a tener un impacto sobre crecimiento, sobre inversión y sobre consumo, como no puede ser de otra manera. Esa contracción de crédito es completamente inevitable, porque entre las subidas de tipos y la ralentización de la economía, a los bancos no se les puede pedir soplar y sorber a la vez. No pueden fortalecer su capital y a la vez prestar muchísimo más. Por lo tanto, vamos a prestar atención a este dato, porque la contracción de crédito es uno de los factores más importantes a vigilar en los próximos meses. Vamos al siguiente gráfico. Y los fondos europeos. ¿Quién se acuerda ya de los fondos europeos? Yo creo que en España no se acuerda nadie, porque nos prometieron que iba a ser esto lo mejor después de la invención del pan de molde, y ha sido un absoluto fracaso, sin ningún tipo de impacto en la economía, sin ningún tipo de que haya llegado ese dinero a las empresas. Pero atención, fijaos en este gráfico. En el gráfico se muestra quiénes son los países que más han recibido esos fondos, ¿de acuerdo? El país que más ha recibido esos fondos no es España, como dice el gobierno constantemente, es Grecia con respecto a lo que tiene que recibir, y después es Italia. Pero es muy importante también entender en esto el bajísimo efecto que ha tenido. ¿Por qué? Porque Italia y Grecia al menos son países que han mejorado con respecto a donde estaban en el año 2019. Los dos han recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Ojo, es que España es el tercer país que más fondos europeos ha recibido y no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Esos fondos no están llegando a la economía real y las empresas están sufriendo por la subida de impuestos y el empeoramiento de las condiciones económicas, porque mientras nos hablan de alto crecimiento, la realidad es que llevamos 2 trimestres de contracción de la demanda nacional. Vamos a hablar sobre los efectos del socialismo y cómo cambia uno su opinión. Y tenemos aquí a mi buen amigo Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Un placer, Daniel. Un placer enorme. Muchas gracias por unirte a nuestro programa. Bienvenido a tu casa, Hugo Pereira, que ha estado en varias ocasiones en esta casa y que ha publicado este libro
para que lo veáis todos, que se llama ¿Cómo dejé de creer en el socialismo y abracé el liberalismo? Exacto. Hugo, es que yo la primera vez que te Hay una anécdota. Sí. Vamos, tú me contaste una vez, recuerdo, cuando te entrevisté a ti, que hoy es la primera vez que nos intercambiamos los papeles, lo cual es un honor para mí. Me dijiste, claro, yo pensaba que eran broma los vídeos que tú hacías. Un día te pasarían alguno mío de la época de cuando eras precisamente socialista y tú pensabas que yo hacía la broma. Bueno, fíjate que yo recibía unos vídeos en Twitter, creo que era, en Twitter me llegaban unos vídeos de Hugo, no sabía cómo se llamaba, extremadamente socialistas, total y absolutamente socialistas. Y eran tan extremadamente socialistas y tan propagandísticos que yo decía, no me voy a atrever a responder porque me temo que esto es una broma, ¿no? Y no era una broma, broma. Cuéntanos tu viaje del socialismo al liberalismo. Bueno, obviamente todos a comprar el libro, o sea que prólogo eso ahí me lo cuenta, con prólogo de Miguel Ancho Bastos, que es un buen amigo también de esta casa y un buen amigo mío. Cuéntame un poco. Bueno, pues aquí hubo dos derivadas, ¿no? Por la parte política, bueno, pues Pedro Sánchez era en ese momento candidato, empezó a prometer unas cosas y luego a hacer completamente las contrarias. Eso ya fue un punto decisivo. No abrazaré, no dormir tranquilo con Podemos, no pactaré con Bildu, os lo repito 20 veces. Eso fue por una parte. Y la otra parte, que es la teórica, que es la que plasmo en este libro, pues devino sobre todo a través de conocer a Miguel Ancho Bastos, que es el profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela. Tuve el honor de que me diera clase, de tenerlo como profesor. Y desde el segundo cero, bueno, pues vio que había posibilidades en mí de cambio, ¿no? Porque él tiene, o sea, hay que reconocer que tiene mucho ojo, Miguel Ancho Bastos. Es decir, lo mismo que ocurrió conmigo, ocurrió con muchísimas más personas. De hecho, es muy comentado ahí. Y tuvo ojo, me recomendó libros. Recuerdo que el primero que leí fue el de Hazlitt, la economía básica, economía en una lección. Y, bueno, luego ya de Hayek, luego ya de Mises, de Rothbard, incluso ya más anarcocapitalista. Y un poco es lo que plasmo aquí, ¿no? Es decir, yo creo que la parte fundamental es entender que la desigualdad es importante. Y esto es algo que tú, por ejemplo, en tu libro Libertad o Igualdad lo comentas, y creo sencillamente que es lo más difícil para un socialdemócrata entender que la desigualdad es importante. Es decir, que la desigualdad es buena. Que la desigualdad es buena, efectivamente. Si somos todos iguales, si pensamos exactamente lo mismo, si tenemos las mismas capacidades, si ganamos lo mismo, es decir, si hacemos a nivel económico, a nivel laboral, a nivel político, lo mismo, la sociedad no puede avanzar. Claro. Porque no hay ese, como diría Schumpeter, ¿no? Bueno, pues no hay cuestiones disruptivas en la economía. Con lo cual, eso fue un apartado importante. Y luego, entender que la libertad económica y individual en general, ¿no? Política y económica, como decía, es importantísimo. ¿Por qué tenemos que entender nosotros que el dinero lo puede gestionar mejor un político que nosotros mismos? Esto es entender, cuando escucho a gente ahora defenderlo, ¿no? Digo, yo no me creo menos inteligente que Pedro Sánchez. Yo no me creo menos inteligente que un político. ¿Por qué pensamos que un político, que por tanto, digamos que llega al poder, que vía impuestos, bueno, pues recaude el dinero, que realmente, diría Miguel Ancho Bastos, es un robo, ¿no? Por parte del Estado? ¿Por qué tenemos que entender que ellos, los políticos, pueden gestionar mejor que nosotros nuestro propio dinero? Luego hay un problema de información, la información es tácita, es difícilmente transmisible en muchos casos, con lo cual cuando carece el Estado de información es muy difícil gestionar, es muy difícil, por tanto, poner en marcha políticas públicas. Eso también es una cuestión importante que destaco en el libro, ¿no? Luego, el conocido error de cálculo. Los precios no son un simple número que está impuesto, es aporte información tanto al productor como al consumidor. Si al final, desde el Estado, bueno, pues se ponen de forma artificial, por decirlo alto y claro, los precios, estamos, digamos, restringiendo esa capacidad de información de los precios. Eso también es otra cuestión que trato. Y luego ya por la parte política, y concluyo, comento el cambio del concepto de libertad. Porque en efecto, antes libertad se entendía, como lo entendemos los liberales, ¿no? Y es el respeto irrestricto del proyecto vital ajeno. Pero ahora, bueno, pues los socialdemócratas, los socialistas, que por cierto, siempre digo lo mismo, tienen mucha mejor capacidad de comunicación que nosotros. En parte este libro está hecho, digamos, de una forma fácilmente entendible para que pueda llegar a todos los públicos. A veces los liberales, que esto también es una crítica, ¿no? que hacemos, nos empezamos ahí con cuestiones muy técnicas y no somos capaces de llegar a una persona que no tiene ni idea, porque no lo estudia ni tan
siquiera la carrera de economía porque es completamente heterodoxo, Hayek, Mises, etc. Entonces, claro, eso es un poco la base. El cambio del concepto de libertad, cuando se juntó, cuando lo asociaron con el de igualdad y sobre todo igualitarismo. Claro, que cuando ponen el ismo, claro. ya sabemos que ese es el problema. Entonces, cuando convierten a una ideología la igualdad, cuando convierten a una digamos, creencia de fe la igualdad, ese es el problema. Entonces, hubo ese cambio del concepto de libertad que también lo plasmo. Claro, porque yo creo que es que la gente se le engaña utilizando lo que todos estamos de acuerdo, que es la igualdad de oportunidades, con igualdad de resultados, que no es lo mismo. Claro, te dicen, no existe el mérito, porque yo me esforcé mucho y no lo conseguí. No, eso no significa que no exista el mérito, eso significa que tú, en una serie de circunstancias, no te fue especialmente bien. Eso no significa que no exista el mérito. Y una de las cosas que a mí me parece interesante es ese cambio de visión sobre el papel redistribuidor del Estado, ¿no? Exacto. Porque, claro, tú vienes... A mí no me ocurrió de esa manera, ¿no? O sea, yo venía de un entorno socialdemócrata, pero socialdemócrata de los años 80. Claro, es decir, socialdemócrata que ahora se consideraría probablemente hasta liberal total, ¿de acuerdo? Entonces, yo llego al liberalismo desde una socialdemocracia muy pro libre mercado. Claro. Sin embargo, tú llegas al liberalismo desde la socialdemocracia que ya se le ha quitado socialdemócrata totalmente y es socialismo. Ya ni lo esconde, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo llegas tú de pensar lo que acabas de decir? El Estado redistribuye y gestiona mejor el dinero que las familias y los ciudadanos, a lo contrario, porque a mí eso sí me interesa un poquito, tu experiencia. Claro, mi experiencia es que viendo resultados, porque esto al final también se basa en ver resultados, la Comunidad de Madrid, porque es la comunidad que más inversión extranjera capta, porque es la comunidad que más empleo genera, porque es la comunidad que más deuda ha reducido, porque es la comunidad que ostenta por tanto unos mejores y mayores indicadores a nivel económico, porque es mucho más sencillo llevar a la práctica un proyecto siempre y cuando te den esa libertad, cuando no te pongan cortapisas, cuando a nivel burocrático, pues por ejemplo en España tardamos de 3 semanas y para montar una empresa tendremos a tercera semana como mucho el CIF provisional, y en otros países a la primera semana o a los 2 días, a las 48 horas tenemos ya la empresa creada. Es decir, esa facilidad a la hora de llevar a cabo las ideas empresariales que tenemos, yo creo que eso es lo que potencia y lo que beneficia en términos de desarrollo económico a una sociedad. Entonces es entender que es justo todo lo contrario, que es entender que el Estado cuando redistribuye genera los problemas. El caso típico de las crisis, ¿no? De las burbujas. Pues los bancos centrales aumentan la masa monetaria, grosso modo eso genera la burbuja bancaria porque hay un exceso de masa monetaria en el mercado, y luego se erigen como los que van a solucionar ese problema que ellos mismos generaron. Entonces, eso es una cuestión también fundamental, entender que detrás de esas palabras de vamos a solucionar los fallos de mercado, pues realmente lo que subyace es un fallo de Estado. Eso lo digo yo siempre, que mucha gente cuando te dice los fallos del capitalismo, ¿no? Y le preguntas, por favor, explícame cuáles son, ¿no? Y entonces te los explican, le dices, tú eres consciente de que eso no son fallos del capitalismo, sino fallos del estatismo. Exacto. Claro, y que estás poniendo la atención en el sitio equivocado. Exacto. ¿no? ¿Tú crees que el socialismo hace eso? ¿Llevarte la atención al sitio equivocado? Sí, y sobre todo confunde liberalismo con mercantilismo, que es otra cuestión también que trato en el libro y es básica. Es decir, cuando nosotros decimos liberal, capitalista, se nos viene a la mente pues el típico hombre que azota a sus trabajadores, que los explota, es decir, y eso es todo lo contrario, porque el liberalismo, los liberales, lo que profesamos es el ahorro, para poder invertir en el futuro, es decir, digamos, restringir el consumo presente, teniendo, digamos, una visión de largo plazo, que eso también es una parte importante, entender que el cortoplacismo tan imperante, ¿no? A nivel político como también a nivel individual en las familias, pues es que eso es un problema grave. Tenemos que pensar también en el largo plazo, en el ahorro, y la única forma de poder invertir es restringiendo el consumo presente y entender que en el futuro pues tendremos más posibilidades de prosperar. Es una parte importante, es decir, no se basa en consumo el liberalismo, se basa en todo lo contrario, en el ahorro. En el ahorro. El consumo viene derivado, es un factor adicional siempre y cuando se genere un producto que satisfaga
satisfaga las necesidades de los individuos. Es una parte importante, pero es, digamos, la segunda parte, la derivada del asunto. Pero primeramente, para poner en marcha un proyecto hay que ahorrar. Exacto. Es decir, y ningún empresario quiere despedir a sus trabajadores, porque eso repercute en que se desequilibra, al menos momentáneamente, sus factores productivos, porque el trabajador es un factor productivo importantísimo, desde luego, para un empresario, y es lo que genera, pues, es que decaiga su propia actividad económica. Es decir, entonces, y toda la inversión que ha toda la inversión que ha hecho, con el riesgo de, bueno, pues perder todo lo que ha invertido, como estábamos comentando. Claro, yo creo que es que uno de los elementos más peligrosos de esta época es ese, ¿no? O sea, que te intenten disfrazar. El mercantilismo es una derivada de un Estado opresor. El mercantilismo y la utilización de un empresariado cercano al gobierno que no lleva a cabo competencia, innovación, tecnología y mejora, eso solamente puede existir con un Estado opresor, ¿no? Mucha gente dice, no, es que los monopolios, ¿no? Los monopolios solamente pueden existir si los impone el Estado. Exacto. Y es curioso, la gente te dice que le da mucho miedo a los monopolios, incluso los oligopolios, pero le parece bien un monopolio estatal. Pero esto siempre comentamos el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, empresas multinacionales como General Motors en su momento, que era una empresa, bueno, importantísima. ¿Qué ocurrió? Bueno, que es cuando aparecieron en el mercado otras opciones empresariales que reducían los costes, que tenía por tanto mayor rentabilidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que decayó la empresa. Esto de rescatar los bancos, esto no es liberal. La gente cree que no, el neoliberalismo. Y luego ya cuando añadimos el neo también ya confundimos todavía más el concepto. Rescatar los bancos es, en todo caso, mercantilista. O sea, se aproxima más al socialismo, el rescatar los bancos, que no evidentemente al liberalismo. ¿Por qué si una empresa, pues gestiona, un empresario concretamente, que es el individuo, ¿no?, gestiona mal los recursos productivos o no tiene la idea correcta que satisfaga las necesidades de los ciudadanos, ¿por qué tiene que rescatarlo el Estado? Claro. Lo que tendrá que hacer el empresario de turno, que, bueno, pues pensar en otra idea y ponerla en práctica. Claro, es que muchas veces la gente no entiende que cuando el Estado rescata a un banco o a una empresa de eso que llaman estratégico, en realidad no está haciéndole un favor a la empresa, se está rescatando a sí mismo. Exacto. Porque los bancos compran la deuda pública, disfrazan los desequilibrios estatales financiando proyectos ruinosos, etcétera, y claro, yo recuerdo un chiste que salía gente protestando, unos fuera los grandes bancos, otros fuera el gran gobierno, y se veía grandes bancos y gran gobierno en el mismo edificio, ¿no? Exacto. Cuéntame otro elemento aquí que me parece interesante. Hay mucha gente que cuando le explicas la teoría lo entiende perfectamente, pero te dice, es que eso que vosotros los liberales comentáis, ¿dónde se aplica? Porque yo no lo veo. Bueno, justo aquí tengo un ejemplo claro y es el tema industrial, ¿no? La industrialización de España, lo contextualizo en España para que sea más cercano, por tanto, al lector y fácilmente entendible, y lo que hago es explicar de forma teórica, y tengo 2 capítulos concretamente aplicado esa teoría al caso concreto de la industria, ¿no? ¿Qué comento? Bueno, pues claro, nos llevamos la mano a la cabeza de que no hay industria en España. Bueno, efectivamente, cuando tenemos un esfuerzo fiscal que es un 52% superior, por ejemplo, a la eurozona, es decir, a nuestro entorno europeo, cuando tenemos una tasa de desempleo que no solamente es la más grande de la Unión Europea, sino la más grande de la OCDE, de las economías más desarrolladas. Es decir, eso es muy difícil, que se genere en el propio país una empresa y, desde luego, también captar inversión extranjera. Claro. En España hace falta lo siguiente, que la captación de inversión extranjera. El grosso de nuestro tejido empresarial es en un 98% pequeñas y medianas empresas. Uy, microempresas. De menos de 10 trabajadores. De menos de 10 trabajadores. Eso, evidentemente, está bien que haya ese tipo de empresas, pero desde luego sería mucho mejor tener empresas más sólidas que tengan mayores márgenes y que aguanten ante, bueno, pues momentos como, por desgracia, la guerra de Rusia y Ucrania, que efectivamente es un factor exógeno, pero no es el único factor, como nos vende el gobierno, que afecta a la economía. Eso es una cuestión también, yo creo, que muy importante. Entonces, la parte de la teoría también la plasmo con el ejemplo industrial. Y luego, el último capítulo, creo que también es muy importante,
se basa en explicar a dónde van nuestros impuestos. Ajá. Porque en España hay una falta de conocimiento económico y financiero absoluto. El dinero público no existe, existe el dinero del contribuyente. Una frase de Margaret Thatcher que tenía toda la razón. Exacto. Sí. Es increíble que, por ejemplo, pues, un estudiante, un chaval, pues no tenga hasta segundo bachillerato y además de forma opcional una asignatura de economía. Es decir, es verdaderamente increíble, como también es increíble que, como hablamos tú lo sabrás mucho mejor que yo, en la carrera de economía, de ciencias económicas, pues no se explica autores como Hayek, como Mises, no se menciona en toda la carrera. Hay economistas que tienen en su grado, ahora se dice grado en economía, y que no tienen la más remota idea de quién es Hayek o Mises, o de quién es alguien de la escuela austríaca. No, totalmente, entonces, eso me pasó a mí. Y pongo otro ejemplo en el capítulo final, que es el Día de la Liberación Fiscal, que es el que pone encima de la mesa todos los años la Fundación Civismo, que yo en su momento también colaboré con ellos, y lo que nos dice es que es algo alucinante, que trabajamos más de medio año para el gobierno, es decir, para Hacienda. Claro. Es decir, que todo lo que ganamos va a Hacienda. Claro. Hasta normalmente suele ser en junio o julio, el día de la liberación fiscal. Dependerá también de las diferentes comunidades autónomas, si hay menos impuestos, como por ejemplo el caso de Madrid, pues un poco antes, y etcétera. Pero pensar que estamos trabajando mitad del año, o más de mitad del año, para Hacienda, esto nos tiene que hacer reflexionar al menos. Y eso también lo comento en el último. Claro, pero a la gente se le vende la idea de que tú pagas muchos impuestos porque los ricos pagan pocos. Que es una tontería. Es una tontería estadística, ¿no? Porque el que piense que 50.000 personas en España van a pagar medio billón anual de gasto, pues no tiene ningún sentido. Pero esto que acabas de comentar tú del Día de la Liberación Fiscal tiene una fase que es la del engaño, ¿no? Ellos te dicen, no, hombre, no, el Estado concede muchos más derechos económicos de los que pagas en impuestos. Claro, ese es el argumento. Claro, y dices, ¿así? ¿Y de dónde los saca? Claro, porque te dicen, no, es que el Estado concede mucho más derechos económicos de los que pagas, por lo tanto la inmensa mayoría de la gente recibe más del Estado de lo que paga. Y si eso es así, ¿de dónde viene? De mayor inflación, de menor crecimiento, de mayor paro y de, obviamente, muchos mayores impuestos en el futuro. Lo único que está haciendo es pasarle la factura a tus nietos. Exacto, y luego también hay que, comprender que cuando se aumentan los impuestos se disminuyen los incentivos para que al fin pues una persona pues puede llevar a cabo una iniciativa empresarial, con lo cual es que eso repercute, insisto, porque también otra de las cuestiones importantes que trato en el libro es la teoría del valor subjetivo. Claro. Esto es otra cuestión importante que tenemos que entender, es decir, el precio final, por así decirlo, no lo pone el empresario, claro. Es decir, lo pone el propio consumidor si ve que ese producto pues le satisface sus necesidades y se compra, pues ampliamente, ¿no? Por así decirlo, ese bien o servicio. Entonces, el valor es que es subjetivo. Claro. Luego está también la teoría del utilitarismo decreciente, ¿no? Claro, pero no que se lo tienen que comprar. Claro, estamos esperando todo. No les cuentes el libro entero, este libro, ¿por qué dejé de creer en el socialismo y abracé el liberalismo? Exacto. No solamente es un libro esencial, sino que además me encanta que sea de la colección Guiaburros. Es la colección. Eso de verdad fue, digamos, sin querer, ¿no? Es decir, no fue pensado. Bueno. Claro, porque la colección es Guiaburros, la editorial es Editatum, y claro, yo cuando me presentaron la portada del libro vi Guiaburros ahí. No está hecho por maldad, ¿no? Capítulo por capítulo, desde el capitalismo no es lo que tú crees que es, hasta el dinero del público no existe, la preciosa libertad. Un libro esencial. Hugo, muchísimas gracias por venir aquí a presentarlo. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, comprarlo. Porque dejé de creer en el socialismo, porque además es eso, una creencia porque no funciona nunca. Muchísimas gracias y ustedes sigan defendiendo la libertad. Nos vemos la semana que viene.